Acá tenemos un ejercicio o un ejemplo más bien de cómo se reporta esta información. Entonces, ese es el formato de costos y gastos, ¿sí? Entonces, para contratos de cuentas en participación. Decíamos que el tipo del contrato, en cuentas en participación, el número del contrato es el 5. Entonces, acá colocamos el tipo del contrato, 5. El concepto, 5006, 5007, todas las especificaciones de acuerdo con el 1001, ¿m? Que explicó Alexandra. Entonces, por ejemplo, esta primera operación, tenemos que el banco X, tiene unos intereses, hay un gasto con el banco X que tiene una retención. Esa retención me toca dividirla proporcionalmente entre el socio gestor no, en este ejercicio, pues si yo le estoy haciendo retención sobre unos intereses, pues estos no tienen retención, pero sí tengo que abrirlo. Entonces yo le tengo que trasladar al socio oculto 540 y yo como socio gestor me quedaría con 1260. Entonces acá en el tipo de contrato yo digo en la identificación del partícipe, acá incluyo el NID del gestor y aquí incluyo el NID del oculto. Para este gasto entonces, el tipo de contrato es el mismo. En el ejercicio solamente hay un tipo de contrato para no confundirse con la sociedad ABC. En este gasto, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que distribuir el gasto entre los dos. Para el socio oculto, para el socio gestor el 70, para el oculto el 30. Entonces vamos a reportar abierta la operación. 16,940 para 1 y 7,260. ¿Cómo identifico? En la última columna coloco el NID o la cédula del socio o del socio oculto o del socio gestor, porque hay personas naturales que también tienen contratos de colaboración empresarial, entonces también están en la obligación de reportarlas. Y ahí aquí hago uno a uno. ¿Qué pasa con esta retención? Entonces, estas son las retenciones en la fuente practicadas. En este tipo de contratos, pues el que hace la retención en la fuente es el gestor. Entonces, por eso el socio oculto no tiene aquí traslado de retención, porque el que la hace, el que la practica, el que la paga es el gestor. Entonces, acá toda la retención la coloco en la línea del gestor. En la del oculto coloco cero. Lo mismo con este otro concepto. Son 2.600 y 720 para la sociedad X, Y, Z. Entonces, la retención en la fuente que se le practicó al 100% va a quedar en el renglón del socio gestor y la oculto no me va a quedar retención. Entonces, aquí, en resumen, el socio o gestor va a reportar 38.500 en su cabeza con una retención de 3.697 y el socio oculto 16.500 con una retención de cero. Ese cruce lo tienen que hacer con este tipo de operaciones. En la distribución de los ingresos que también se hacen a prorrata de los ingresos. Y acá tenemos nuestra retención en la fuente. Pues yo cojo lo mismo, tipo de contrato 5. Como es ingreso 40/30, reporto en este ejercicio, colocamos que fue en vías, recibí como socio gestor el 70% que fueron 65,640, acá coloco el NID del socio gestor, y la participación que le corresponde trasladar, lo que le traslado al oculto es el 30%, 28,260, con el NID del oculto. La retención en la fuente, lo veíamos, 40/90, lo que es nuevo, pues tengo que distribuir porque el socio gestor se va a quedar con 7.253, que es el 70% de lo que me certificaron, y le va a trasladar al socio oculto 3.109, que es el 30%. Acá que se coloca el NID del socio oculto. ¿Sí? En el evento, ¿por qué 31? Pues si son personas jurídicas, si son naturales, pues ya me tocará el 13 como número de identificación. Entonces, acá al final, en este ejercicio quedamos que los ingresos con los que va a quedar el socio gestor van a ser 84.000. Ese cruce tenemos que hacerlo. ¿Con qué lo hacemos? Por la declaración de renta, que se sabe que yo incluyo el valor, lo que me queda a mí, lo que paso a la declaración de renta, no lo que tengo contable, sino lo que efectivamente me voy a quedar. Los 36 son los ingresos del socio gestor, que es lo que me resto de mis ingresos para trasladárselos, y de la retención en la fuente, entonces de la retención en la fuente que me practicaron
solamente me voy a quedar con 7.342, que es el 70% de las operaciones en las cuales me practicaron retención en la fuente, y al socio oculto le voy a pasar en total 3.146. ¿Dónde tengo que reflejar esto? En la certificación que ya veíamos un modelo como se puede manejar para poderla trasladar, porque lo tengo que hacer firmada, representante legal, revisor o contador público. Acá tenemos el formato de el IVA descontable. El IVA descontable igual. Como el IVA descontable, que era lo que hablamos del concepto, se le preguntó a la DIAN efectivamente quién debía tomarse ese IVA descontable. Recordemos que en los contratos de cuentas en participación, la facturación la hace el gestor, que es el que es visible. Entonces, el IVA generado lo paga el gestor y el IVA descontable solamente se lo puede tomar el gestor. Entonces, acá al socio oculto no le voy a pasar nada, todo lo voy a tomar como IVA descontable. Entonces, tengo que hacer la conciliación con lo que mencionaba Alexandra. Con el IVA generado y el IVA descontable, tengo que conciliarlo con mi formato de IVA de las dos entidades, de los dos tipos de formatos, para saber que el IVA que yo declaré en mi declaración bimestral o cuatrimestral corresponde a lo que efectivamente se pagó. Entonces, toca hacer el cruce. En el IVA generado pasa lo mismo. Como el IVA generado lo pagó todo, lo declaró el gestor, pues no voy a reportarle nada al socio oculto. ¿Por qué? Porque pues obviamente yo, te explicamos, fue quien me lo tomé. Este es el concepto también que fue cuando se le preguntó a la DIAN qué pasaba en este caso, si era el 100%, si el que facturó fue el socio gestor, si se podía, que si tenía que trasladarle algo en el reporte al socio oculto. ¿Y qué dijo? No, todo se lo va a tomar el gestor, que fue el que lo declaró y lo pagó. Entonces ahí también les dejamos como consulta en el material, en esta presentación, esta consulta de la DIAN para que la tengan en su papel de trabajo de los medios magnéticos. Cuentas por activos y pasivos. eh, las cuentas por cobrar igual. Entonces, acá ustedes también ven que se hace lo mismo, ¿sí? Trasladamos tipo de contrato en el concepto 1330 de cuentas por cobrar y lo dividimos. Divido mi cuenta por cobrar, acá nos quedó con coma, pero recuerden que lo tengo que aproximar. Esto no es un error, es para que se den cuenta que no puedo reportarlo con coma. Si lo reporto con coma, me va a sacar un error. Entonces, tengo que aproximarlo para que me cuadre, porque ahí sí tengo que trasladar. En las cuentas por pagar, ya no hay decimales, entonces igual. Entonces tengo que distribuir el pasivo, si me queda un pasivo en función del contrato, tengo que decir cuánto de eso le tengo que pasar al oculto y cuánto me quedo yo como gestor.